Grabación para que Rocío mire, si quiere mirar. Listo. Somos nosotros. Llega con esto así. Tucson, Tucson, Tucson. Hoy, unidad 3, a full. Claro. Che, está como parece cucharita. Che, con Cucharita ella. Cucharita un reviro. ¿Qué No, usted ahora, dice? no, ahora está pues como para un mate. Güey. Cucharita un reviro, dije, boludo. ¿Cómo que no me vas a decir que no un reviro? Y yo te diría que no. Te voy a cagar tiro, Matías. Te voy a expulsar del MIT. Un buen mate con torta frita. Me tienta, pero tortas fritas me apaga. Ay, hijo de puta. Cómo me duele la espalda, güey. Cosa de viejo. Te juro, bro. Tanto Así, tiempo te has pegó sentado, fuerte a güey. los 18. Che. Menos mal, yo soy chiquitito Bueno, todavía. Y si ponele, mismo ¿no? lo mismo, hijo de puta. Vive con faja. Ahora No es estoy buena acostado, señal. pero no usa la faja. Está fea la espalda. Te juro. No, pero me duele tanto estar sentado, pero posta le digo, boludo. De Sí, a estar mí también me sentado, Y duele sí, cada vez por que eso está es normal. sentado. Y de sí, a estar mí mi también. mamá, mi mamá el otro día me dijo, viste, pues yo no sé que yo me tocaba la espalda, viste. ¿Y qué te duele? Me dice. ¿Y la espalda? Le digo, ¿de qué? Y ahí yo le dije, está 8 o 9 horas sentado. A ver si no te va a doler la espalda, le dije, viste. Eh, ah, ¿Cómo me vas a decir eso, pendeja de mierda? Te dice. pendejo. Ahí no. Pendejo, pendejo. Ahí nomás un Bueno, 200 en la cabeza. mm, Bueno, la 3 Dale. es ecuaciones, inecuaciones y valor absoluto. Ujú. O sea, es una pava, porque esto ya saben hacer de memoria. Sí, Pero lo más complicado acá es explicar la teoría, que seguramente lo que le van a tomar, que a era mí lo más que del nada. ave, que creo que cuando expliqué no me tener un pingo. ¿A dónde está? Estas cosas acá. AX más B igual a cero. Y ahí tenían que trabajar con las letras y espera que estoy viendo razonar todo si es chino. positivo pasa una cosa, si es negativo pasa otra. Bueno, eso. Pero bueno, vamos al principio. Una ecuación. Primero la ecuación. Esto es lo más fácil. Ujú. Es un enunciado que afirma dos expresiones algebraicas son iguales. En consecuencia, una ecuación lineal puede escribirse de la siguiente forma. Bueno, sí. Las ecuaciones van siempre igualdades. Que siempre van a tener signo igual nomás. Ujú. Entonces, la lineal es con X, es sin elevar a nada, puede tener cualquier número al lado y bueno, más otro número. Y después están las cuadráticas que son cuando hay dos X, una elevado al cuadrado y otra con valor elevado a 1. Bueno, a cada lado, cada expresión que aparece a cada lado de la igualdad se le llaman miembros de la ecuación. Primer miembro y segundo miembro. Los números reales, tras una ecuación, los enunciados verdaderos, se denomina raíz o raíz de la ecuación. Cuando se consigue el valor de X, ese resultado se le llama raíz. Y es el número que satisface la ecuación. O sea, al yo al reemplazar eso a X, me va a tener que dar la igualdad. Y bueno, dos ecuaciones son equivalentes si solo si tienen el mismo conjunto de solución. Si tengo una ecuación y si me da que X es 5 y tengo otra ecuación distinta, pero también lleva que X es 5, entonces esas dos ecuaciones son equivalentes. Ujú. Y para resolver, se hallar todas las raíces y sustituir, bueno, sí, la verificación, que cuando encuentran la X, para saber que está bien, tienen que reemplazar donde está la X por lo que le dio el valor de X. Y al resolver le tienen que dar la igualdad.
Acá lo que hace es ir resolviendo con la propiedad uniforme. Eso de, acá está sumando, bueno, a los dos lados le tengo que restar 2, por ejemplo acá. Ujú. Y le va anotando las propiedades que usa. Acá, por ejemplo, resta los dos lados 12 y como agrupa, dice que usa la asociativa. Acá. Qué paja explicar todo eso, vieja, boludo. Sí. Acá, por ejemplo, antes, no dije, me salté, sumó lo opuesto primero. Entonces dicen, en la ecuación primero que hago, sumo lo opuesto de 2 a los lados, sumo lo opuesto. Cuando tiene, uso la propiedad asociativa para agrupar. Acá agrupa. Acá pregunta, ¿por qué se elige esos términos para asociar? Bueno, porque el resultado en el primer miembro de la igualdad es el elemento neutro para la suma. O sea, si yo agrupo el 12 con el 12, me da 0. Y bueno, acá tengo Ujú. que, el único número que tengo para restar es 35, así que le tengo que agrupar ese con el 35. Y bueno, queda así. Por definición de elemento, se obtiene que 3x, o sea, menos 3x, es igual a 23. Porque como el 0 es 0, no, se va a sumar 0, acá igual lo mismo. Y lo que necesito tener es información acerca de la incógnita de x, entonces recurro, bueno, a lo axioma del cuerpo acá. Usa. Em, ¿Qué usa acá? No, ¿se está preguntando? Sí, Eh, no, no es el inverso multiplicativo, ¿o sí? sí. Ya. Es. Como está multiplicando menos 3, para sacar usa el inverso multiplicativo, menos un tercio, a los dos lados. Vuelve a usar, acá en este caso, la asociativa La asociativa. y le queda el elemento neutro de la multiplicación. Y bueno, bueno, acá dice, ahora el número 1 es el elemento neutro para el producto o multiplicación, es decir, que el resultado es lo que queda, que x es igual a menos 23 sobre 3. Y acá anota el conjunto de solución, que siempre acuérdense que es la S mayúscula. Bueno, en este caso solo tiene un elemento, como tiene solo un elemento, entre llaves solo se pone el número este. Y listo, y acá hace la verificación. Reemplaza esto en la X y resuelve, le da lo mismo. Ujú. Después muestra cómo se representa gráficamente. En la recta, como es una, en este caso es una Fracción. fracción, hay que resolver la fracción y da esto, menos 7,6 periódico. Entonces, eso anotan si le pide anotan en la recta, hace una recta, bueno, le anotan donde, o sea, si no es, no son muchos puntos, hacen así, o sea, no tienen que hacer el 1, menos 2. Solo ponen el 0 porque, para lo que sirve esto, para que ustedes sepan dónde se ubica el punto, si es a la izquierda o derecha el 0. Y como negativo es a la izquierda, si es positivo a la derecha, y eso, o sea, no tienen que poner todos los puntitos. Y bueno, acá muestra teóricamente cómo es la expresión general de una ecuación, que es el ax más b igual a 0. Y a tiene que ser distinto de 0 porque si no, cancela la ecuación. Si yo a es 0, independientemente de lo que vale x, esto va a 0, entonces me va a decir que b es igual a 0. Entonces acá muestra cómo se resolvería teóricamente esto, porque como no hay números, tienen que resolver suponiendo. Entonces, como b está sumando, se supone que es el término independiente, primero voy a hacer KB. Entonces, sumo a los lados menos B. Acá asocio, me quedaría esto, me quedaría solo a X, como acá le resté B, me va a quedar 0, acá tenía 0 menos B, me queda menos B. Después, acá por ejemplo, no dice nada, creo que dice más en las inecuaciones, es si A, porque le tiene que indicar si el que está en X es positivo o negativo, para lo de si cambia o no la desigualdad. Entonces acá saca la A, como A está multiplicando a X, tiene que ser el inverso multiplicativo que es 1 sobre A. Multiplica los dos lados. Entonces el primer lado se le va a quedar sobre la X y como multiplica 1 sobre A, al otro lado le va a quedar 1 sobre A por menos B, que les queda menos B sobre A. Ujú. Y bueno, ese es el conjunto de solución. Si les pide representar en la recta, sí o sí les tendría que dar si B y A es positivo o negativo.
acá les tiene que decir A es mayor a 0 o B es menor a 0. Entonces, cuando llegan acá, supongo que un ejemplo más abajo, tienen que razonar al multiplicar qué número le va a quedar al final, qué número va a ser la fracción. Y ahí tienen que representar la recta. Pero en este caso no les da nada, así que solo encuentran la solución y listo. Acá dice, no se puede representar gráficamente porque no tiene información de A ni B. Entonces, acá no todas son sencillas. Una ecuación puede ser racional. Bueno, esa es la ecuación lineal. Acá está la racional, que es cuando, Esa es una pija. eh, sí, las racionales tienen dominio, por ejemplo, que es el de abajo, que nunca puede hacer. Y para que sea racional tiene que tener x en ambos, arriba y abajo. Y el de x de abajo, el número que lo acompañan, tiene que ser distinto de cero, porque si no, va a anular y ya no va a ser una ecuación racional. Entonces, para resolver acá dice que primero tienen que encontrar el dominio, que se encuentra con el de abajo. Esto de abajo tienen que igualar a cero, así saben qué valor no puede valer x. Porque si vale ese valor, esto daría cero y, como se sabe, no existe algo que se divida por cero. Bueno, acá resuelve, usa, por ejemplo, en este caso usa uno de los casos, que era el quinto, si no me acuerdo. Es Ujú. le queda esto de x más 2 por x menos 2. ¿Cuadrado en Entonces, binomio como era, no? están multiplicados, no, este era No. Te juro que se me diferencia de olvidó eso. cuadrado. Diferencia, ahí está. Nada que... Entonces, como está multiplicando y me dice esta multiplicación igual a cero, sí o sí uno de estos dos, o los dos, vale cero. Entonces ahí iguala cada uno a cero. Y uno le va a dar el mismo número, pero con distintos signos. Entonces, este da que x es menos 2 y este da que x es 2. Bueno, el caso es que el dominio van a ser todos los reales menos el menos 2 y el 2. Porque si valen eso, anulan la ecuación. Bueno, cuando ya encuentran el dominio, pueden empezar a resolver. Acá, lo primero que hace, por ejemplo, es factorizar. Esto depende, si se le hace más sencillo, generalmente sí es más sencillo factorizando, porque le separa mejor las cosas, pero si no, resuelven tal cual y listo. Entonces acá, por ejemplo, factoriza. El primero hace por el primer caso, el factor común, saca x. Entonces, x dividido x al cuadrado le queda solo x, y x dividido 2x le queda 2 adentro del paréntesis. Y abajo, bueno, como ya se hizo en el dominio, usa diferencia de cuadrado y le queda esto. Acá como lo está multiplicando, arriba y abajo, se puede simplificar. Yo puedo simplificar el x más 2 con el x más 2. Y les queda esto. Acá, por ejemplo, separa la x, está de arriba, porque acá, como cuando está x sola, tiene un 1. Entonces lo que hace es separar el 1 y le queda 1 sobre x menos 2 por x. O sea, le separó el 1 para hacer esta fracción. Y sigue valiendo 2. Epa, acá. Voy a ponerme la mano porque si no... ¿Cuál es la solución? Bueno, entonces acá multiplica por el inverso de este, de 1 sobre x menos 2, que es x menos 2. Ujú. Entonces acá la agrupa, esto de lado va a quedar solo x, y acá le va a quedar x menos 2 por el 2 que teníamos antes, que era el resultado. O sea, puede quedar lo mismo si, o sea, si yo le dejo solo la X arriba. Pues viste que ahí el chabón lo que hizo fue, o sea, dejar el uno tipo, y multiplicar por X. Yo puedo, o sea, obviar ese paso, tipo, y dejarle solo X, Si vos, pasa que no sé cómo explicar a un profesor, yo por ejemplo resuelvo así nomás, porque yo sé que eso vale que uno. tiene un 1, Por eso, claro, sí. que es un x. Entonces yo le resuelvo así, le pongo por el opuesto y listo. Los profesores no sé por qué hacen esto, no sé si para que quede claro que hay un uno o es porque se tiene que hacer así. Ahí ya no te puedo decir. Pero yo, Ah, por bueno. ejemplo, por mi cuenta, yo siempre hice así, o sea, le dejé nomás la x, no hago este paso. Y multiplico por el Por inverso y el listo. inverso, sí. Ah, bueno, de una. Bueno, entonces acá le queda x, multiplica, acá resuelve el 2 por el x menos 2, le queda 2x menos 4. Ahí de Ujú. vuelta, tenemos x del otro lado, entonces hay que volver a pasar para este lado, suman el opuesto,
de 2x, que es menos 2x. En este lado solo va a quedar menos 4. De este lado, x menos 2x queda menos x. Y como x no puede quedar negativo, tengo que sumar digo, multiplicar el inverso del menos 1, que es el que tiene delante. Multiplico por menos 1 a los dos lados, bueno, me queda al final que x es igual a 4. Y esa es mi solución. Pongo solución, como es solo un número, bueno, primero siempre me fijo que no esté en el dominio, entonces que dice 4 pertenece a mi dominio. ¿Por qué? Porque es real y no es ni menos 2 ni 2, es un 4. Entonces está bien el conjunto solución. Y en la gráfica, bueno, hago la recta si me pide y le ubico a la izquierda, a la derecha yo. Y bueno, acá está la verificación, que si les piden también tienen que hacer, que es una paja, pero bueno. Reemplazan en la X y resuelven todo. Y les tienen que dar lo mismo. Ujú. Bueno, después está la ecuación de segundo grado, que esta también es bien linda. Con la máscara. Sí, entonces, esta en la expresión general es ax cuadrado más bx más c, es igual a 0, o sea, teóricamente les expresan así. Y de vuelta, el primero, o sea, el de x al cuadrado, el número que lo acompaña no puede, tiene que ser distinto a 0, si no, se va a convertir en una lineal, porque no va a tener el primero. Entonces, acá de vuelta lo que tienen que hacer es encontrar las raíces, que es el valor de x. Como es cuadrática, va a tener 2, o generalmente va a tener 2, dependiendo de esta que está marcada en amarillo, que se le llama discriminante. Que acá, sí, acá que lo explica. Entonces, para resolver, si acá se usa la resolvente o el de Bhaskara, como le gusta decir a Ricardo, que es esta fórmula, que bueno, supongo que ya tiene anotada de 800 veces el signo de aniquilación. Sí, te juro. Entonces, acá muestra cómo se escribiría la solución teóricamente. O sea, cuando encuentra las raíces, el numerito que tenían en la ecuación acompañando al x al cuadrado va a ir adelante siempre. Como suele ser un 1, nunca se escribe, por eso siempre queda estos dos nomás. Pero si es distinto de 1, o sea, es un 2, 3, 4, bueno, sí, sí o sí tienen que anotar acá. Y ahí los dos paréntesis anotando las raíces que encontraron. O sea, x menos o más la raíz 1 por x menos o más la raíz 2. Y si es la Eh, misma, eh, En ese caso siempre iba al opuesto, ¿no? Por ejemplo, si X1 me da 5 claro, positivo, sí, yo al sí, hacer eso escribía lo opuesto. sí. Ah, no. Entonces, bueno, ahí igual a 0. Porque claro, se escribe lo opuesto porque la raíz te da cuánto vale x. Entonces, para que eso tenga sentido en esta ocasión, porque lo de la resolvente o lo de Bhaskara siempre se usa igualando a 0. Entonces, para que tenga sentido esa ecuación, tenés que escribir lo opuesto, así cuando vos reemplazás el número que es, esa resta te dé 0. Entonces, si a mí me da que x1 vale 4, o sea que mi x vale 4, entonces yo, para que esto tenga sentido, tengo que decirle que x1 sea menos 4. Así cuando diga 4 menos 4, me dé 0. Y ahí respeta esto. Por eso, uno de estos tres, que va a ser uno de estos dos, porque el A nunca, como dice acá, no puede valer 0. Entonces, uno de estos dos tiene que valer 0 para que me diga igual a 0. Por eso siempre se cambia de signo la raíz cuando se escribe la respuesta. Mm. Puede ocurrir que las raíces sean de números reales distintos. Bueno, y acá es donde habla las tres posibilidades que tiene la discriminante. Que sean dos números reales distintos, o sea, que tenga dos raíces, que sean las dos raíces el mismo número real, o que sean números, ¿cómo le llamaban? Complejos conjugados, algo así. Que ese es ya fuera de los reales. Obviamente que eso no trabajamos con eso. Y Por eso suerte. depende, acá, por ejemplo, para que sean dos números reales distintos, el discriminante, que el discriminante es lo que está debajo de la raíz en la resolvente, tiene que ser mayor a 0. Es el número que me da ahí abajo. Si es mayor a 0, va a tener dos raíces reales y distintas. Después, puede ser que el discriminante
eso me dé igual a 0. Si me da igual a 0, van a tener, las dos raíces van a ser la misma. Va a dar el mismo número. Que es lo que dice acá, que x1 igual a x2. Y acá no dice, no, acá explica nomás que si el discriminante es menor a 0, no va a existir números reales que puedan resolver la ecuación. Entonces no se resuelve. O sea que el conjunto de solución, si el discriminante ya le da menor a 0, un número negativo, el conjunto de solución ya es Ya. el conjunto vacío. Y listo. Ujú. Bueno, ¿hasta ahora bien? Sí. Bombardé información ahí. ¿Vos qué onda, Ricardo? Estás calladito. Yo estoy tranqui. La unidad 3 no es tan difícil. No. Ah, claro, me olvidó que Ricardo el capo. No le tengo Sí, nombre. sí. Acá no hay sumatoria. Bueno, la ecuación de segundo grado con una incógnita también puede ser incompleta. Claro, pueden tener los tres términos o les puede dar solo algunos términos. Acá, por ejemplo, le da el término al cuadrado y el independiente. O sea, no tiene el de x, el común, el Ujú, lineal. solo. Acá le tiene el x al cuadrado y el x lineal, pero no tiene el independiente. Estos son más fáciles de resolver porque se puede hacer por ecuación normal. Y con el caso, con los casos también se puede hacer fácil, con los casos de factorial. Entonces acá, por ejemplo, lo que hace es, siendo A, o de vuelta, distinto de 0, porque no puede valer 0, y también C distinto de 0, resuelve. Como es el término independiente solo, suma lo opuesto, los lados, bueno, acá les queda solo A por X al cuadrado, y del otro lado menos C. De vuelta, como le queda A, tiene que multiplicar el inverso, 1 sobre A a los dos lados, bueno, acá le va a quedar solo X al cuadrado, y acá le va a quedar, bueno, lo que es la multiplicación. En este caso es menos C sobre A. Y como está, este tiene cuadrado, entonces ahí hace la raíz, que siempre se le ponen los dos signos, porque al hacer raíz, el, el valor, porque acá el valor de x te dice que es al cuadrado. Pero esto puede ser un número negativo como positivo, porque si por ejemplo esto fuese un 8, supónganse, no, un 8 justamente no, un 4, este de acá puede haber valido 2 o menos 2, porque 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces por eso siempre se pone más y menos en estos casos, porque se toma tanto la respuesta positiva como negativa. Y bueno, y ahí ya se resuelve esta. Después está la que tiene el 2x, pero no tiene el término solo. Que bueno, acá explica que si A y B son distintos de 0, entonces acá se resuelve con el primer caso, factor común, saca x, le va a quedar x por paréntesis, A por x más B. Y todo eso igual a 0. Entonces, como es una multiplicación y es una igualdad a 0, sí o sí, o x o este paréntesis o los dos tienen que valer 0. Entonces la primera solución, como x está sola, dice que x, la primera solución es que x vale a 0. Que ahí queda perfecto. Y la otra tiene que igualar esta, lo del paréntesis, a 0. Entonces iguala y resuelve. Este es el mismo que la lineal de antes. El opuesto de b, después el inverso de a, y bueno, le va a quedar que x es igual a menos b sobre a, de vuelta como de arriba. Y bueno, esa es la solución 2. Ujú. Bueno, acá te explica. Entonces, el que tenía término independiente va a quedar que la solución 1 y 2 es la raíz de esto, tomado como positivo, y la otra solución es la misma raíz, tomado como negativo. Y para que la ecuación tenga raíces reales, es necesario que, claro, bueno, de vuelta, como este es el discriminante, para que si es un número negativo, no va a tener raíz, así que lo mismo. Y de este lado quedó que, bueno, una solución era el 0, que x solo valiese 0, de acá. Y la otra que x valga menos b sobre a. Entonces, esos dos son las soluciones. Y acá de vuelta dice que si no te da información de a y b, no puede representar gráficamente. Este se puede estimar así porque te está diciendo que este es negativo y este es positivo. Entonces por eso acá le representa.
Y bueno, hasta ahí ecuaciones. Ahora viene inecuaciones. Mandale nomás. Una inecuación es como una ecuación, pero ya no tiene una igualdad, sino que tiene una desigualdad. O sea, va a tener mayor, menor, o mayor igual, o menor igual. A ver. Acá muestra algunos ejemplos, pero acá creo que aún está mal. Pero bueno, acá explica lo mismo. O sea, van a tener, teóricamente se explica con AX más B, bueno, y el cero, pero solo que en vez del igual ponen, en este caso, el menor igual, o puede haber mayor igual, bueno. Ujú. Entonces, bueno, acá hay una, acá está con la desigualdad cambiada, acá hay una inecuación de segundo grado, y bueno, lo mismo. También se denominan igual, o sea, si las otras eran ecuaciones de primer grado, a las que tenían solo x sin elevar a nada, y ecuaciones de segundo, cuando ya tienen una x elevado al cuadrado, bueno, acá lo mismo, solo que con inecuaciones. Entonces, las que no tienen elevado son inecuaciones de primer grado, y las de segundo grado son las que tienen con x elevado al cuadrado. Si una ecuación incluye una variable, entonces una solución de todo valor de la variable que hace las variables a una posición verdadera. El conjunto contiene dos soluciones. Bueno, y acá no va a haber, como en la ecuación había solo números, o sea, respuestas concretas, acá, como son desigualdades, van a haber un montón, entonces acá el conjunto de solución se representa con intervalos, no con números concretos. ¿Sí? Te va a decir Ujú. 2 y 4, acá te va a decir de 2, mayores de 2, hasta más infinito. O un intervalo entre 2 y 4, bueno, así depende. Si una ecuación tiene un conjunto de solución, bueno, de vuelta que con las ecuaciones, si dos inecuaciones dan el mismo intervalo, son inecuaciones equivalentes. Bueno, y acá cómo se resuelven. En las ecuaciones pedían los axiomas de cuerpo. Acá en inecuaciones se usan los de orden. Entonces, primer grado, segundo grado general, para tener condiciones suficientes. Bueno, acá ya les dan condiciones. Acá le dicen, ax más b es menor o igual a 0. A es un número positivo, mayor a 0, y b es un número negativo, o sea, menor a 0. La manera de resolver es la misma que la ecuación, solo que cambia un poco en las multiplicaciones. Acá no le voy a mostrar, acá les puedo mostrar. Bueno, entonces tenemos b, de vuelta, lo opuesto de b a los lados, menos b. Acá usa la propiedad, porque como es el orden, acá era la monotonía de la suma, que era una desigualdad, sumar y restar el mismo número a los dos lados de la desigualdad, me tiene que seguir respetando la desigualdad. Entonces, acá resta b, después usa la asociativa, les va a quedar ax más 0 menor o igual a menos b. Como a está multiplicando a x, tengo que usar el inverso multiplicativo. Acá explica que como me dijo antes que a es mayor a 0, la desigualdad va a quedar igual, porque yo al multiplicar el inverso, como voy a multiplicar un número positivo, no me va a cambiar nada. Entonces multiplica, vuelve a usar la asociativa, y bueno, al final va a llegar a lo mismo que en la ecuación. O sea, va a llegar a que x, solo que en vez de igual, va a ser menor o igual a menos b sobre a. Y de este lado muestra el ejemplo contrario. O sea, acá dice que es la misma... Ah, no, cambia también la desigualdad acá. Bueno, dice que ax más b es mayor a 0, a va a ser negativo y b también va a ser negativo. Entonces, de vuelta, al principio es lo mismo. Resuelve, la desigualdad no cambia nada, pasa a b, usa el asociativo, no sé qué. Acá, cuando llega a, que es el que está multiplicando, como me dijo antes que a es negativo, yo al multiplicar el inverso de los lados voy a tener que cambiar de lado la desigualdad. Acá yo tenía mayor, entonces acá voy a cambiar de lado y va a ser menor. Y bueno, y el resto se resuelve tal cual. No, se multiplica y al final me va a quedar de vuelta que de un lado x y del otro lado menos b sobre a. Lo único que pasó es que se cambió la desigualdad. Y esto creo que es lo mismo. Sí. Bueno, y acá muestra la solución. Que es como razonan acá. Entonces acá llegó al resultado de que x es menor o igual a menos b sobre a. Y si les pide representar, tienen que razonar qué número sería, o sea, sería positivo o negativo.
Entonces, a mí me habían dicho que A es mayor, o sea, es positivo, y B es negativo. Entonces, si yo tengo una división entre un número positivo y un negativo, ¿qué me queda como resultado? ¿Cómo? Si yo divido un número positivo con un número negativo, ¿qué signo va a tener ese resultado? Ese número que me dé como resultado. Si vos dividís un número positivo, Por uno negativo. Se ha multiplicado. te da negativo. Ajá. Y si ese número negativo tiene también un menos adelante, como es Queda el caso acá, positivo. exactamente. Positivo. Y ahí queda positivo. Entonces, no sé qué número es, pero lo único que sé es que va a la derecha, en la recta a la derecha de cero. Y ahí anoto en cualquier lado. Y mi Mm, conjunto de solución va a ser, me voy a guiar por la desigualdad. Acá me dice que son todos los x menores o iguales a este. Entonces voy a poner de menos infinito a menos b sobre mm, a cerrado, porque como es igual, entra ese número. mm, mm. Y con la otra, me había quedado también lo mismo, le había cambiado la desigualdad nomás de lado, y me quedó también menos b sobre a. Pero acá me había dicho que a es negativo y b es negativo. Entonces, si yo divido dos números negativos, Te da positivo. y si No, tengo negativo. no, positivo. No, Positivo. Ah. positivo. Sí. Y como tengo un menos adelante también, ese positivo va a quedar negativo. Entonces va a ir a la izquierda del cero, como muestra acá. ¿Y cuál va a ser la solución? Miro lo que me dio. X es menor a menos b sobre a. Entonces de vuelta va a venir de menos infinito a menos b sobre a. Pero va a ser abierto, porque este no tiene igual. Ujú. Y listo. Si tiene Así se la, resuelve si, teóricamente. si tiene el cosito cerrado y si no lo tiene abierto. Exacto. Tiene el igual cerrado y si no, abierto. Después, acá la de segundo grado, porque esa era con primero, bueno, ahora la de segundo. Que este sí que es bastante paja, la verdad. Entonces, lo primero, siempre en las de segundo grado se compara con cero para resolver. Acá, por ejemplo, muestra, bueno, la estructura de la de segundo grado, ax cuadrado más bx más c, bueno, menor o igual a cero. Y de vuelta te dice que el a, el primero, no puede ser cero porque si no te anula la de segundo grado. Expresando el primer nivel de la desigualdad en forma factorizada, es decir, como un producto lo que se hace mediante la información de la raíz. Bueno, acá muestra cómo sería eh, resuelto, porque claro, acá ustedes no van a poder aplicar la propiedad, digo, la Va. resolvente, porque no tienen números, así que no pueden resolver la resolvente. Ujú. Entonces, el resultado de la resolvente tienen que expresar cómo sería teóricamente. Por eso tienen que acordarse de esto. Porque esto resuelto sería el numerito que le acompaña aquí al cuadrado, adelante, por paréntesis, x menos x1 por x menos x2. Y respecto a la misma desigualdad que me dieron, en este caso me dieron menor o igual, y bueno, el cero. Lo que sí, para hacer esto, le tienen que dar la información del discriminante, porque si no, no pueden resolver. Porque si el discriminante era mayor a cero, que es como nos dieron acá, va a tener dos raíces, que es lo que anotaron. Pero si, por ejemplo, me dice que el discriminante es igual a cero, yo voy a anotar solo una de estas elevado al cuadrado, Ujú. porque es la misma. Y bueno, si le dice que menor a cero, ya saben que el conjunto de solución no existe. Por eso todo depende de qué información les dan. Acá dice que es mayor a cero. Bueno, entonces hago esta estructura. Bueno. Después, otra condición que nos da acá. El x1, la raíz 1, es menor a la segunda. Y bueno, acá prueba de dos formas, nos dando ejemplo. Primero, que A sea un número positivo. Bueno, ¿con qué se hace? Con la estructura esta que nosotros hicimos, tenemos que ir probando distintas combinaciones para llegar a lo que nos dicen. Entonces, esto me tiene que dar
un número negativo, porque dice menor, o cero. O sea, negativo como mucho cero. Entonces yo, me llevo por los signos, estas tres multiplicaciones me tienen que dar el resultado negativo, sí o sí. Entonces yo primero digo, bueno, A ya me dijo que es positivo, entonces ese no puedo cambiar. Entonces el primero sí o sí, en lo que yo pruebe, voy a tomar A como positivo. Lo único que yo voy a poder cambiar es si este paréntesis me da negativo o positivo, y si este paréntesis me da negativo o positivo. Che, espera, Agustín, un toque. Che, Ricardo, ¿vos también le escuchás como bajo, Agustín? ¿O soy yo nomás? Desde hoy ya, pero yo le subí el volumen al tope. No, que yo tengo mi celular al ¿Escuchan palo, bajo? pero se te escucha un poquito bajo, Agustín. Tipo, como medio, no saturado, pero tipo como que estás tapando el micrófono. Y saturado no, porque si no, saturado me escucharían demasiado. Bueno, sí, sí, es cierto. Pero se te escucha bajito. A ver si puedo subirle de alguna forma. Un saturado bajito de ¿Será que no puedo ver? Acá. Se largó la lluvia acá. Acá también está feo. Sí, acá está tronando de hoy, boludo. Vos te estás Ya, tirando pedo seguro, puerco. ya se enchufó y todo, ya me internet, obviamente, pero si no. Desenchufa la compu. No, no, te va a la mierda, boludo. Es un hijo de puta, boludo. Ojalá te agarre SIDA, hijo de puta. Te quiero, bro. Ah, qué feo que no tener computadora, boludo. Yo te dije, te presto la mía. No, no quiero, no quiero nada. Seguro que era una palmadita por la nalga. A la pucha. Che, ¿me escuchan ahora? ¿Mejor por lo menos? Siempre te escucho. Ya. Sí, sí, sí. Sí, ahora yo me puse el auricular, así que te voy a escuchar bien. ¿Y vos, Ricardo? Sí, te escucho. Bueno, seguimos entonces. No sé por qué no me sale. Sacaste la pantalla. Ahí ¿Y está, ahora? Bueno, ahí está, ahora sí. Sí, sí. entonces, bueno, está aplicando que acá para resolver hay que probar combinaciones. Entonces, el primero me dice que A ya es mayor a cero, entonces ese sé que va a ser positivo. Para que esto me dé un número negativo o menor a cero, tengo que este positivo, que sé que vale A, multiplicar por los signos, o sea, supuestamente que me puedan dar estos paréntesis, para que el final me dé un número negativo. Por ejemplo, pruebo acá como dice el primero negativo y el segundo positivo. Entonces, si multiplico más por menos, me va a quedar menos. Y menos por más, me va a quedar menos. Entonces, el primero es una combinación posible, porque me va a dar la desigualdad. Por ejemplo, si yo pongo todos positivos, no me va a dar, porque hago más por más, más, y más por más, más. Y me va a quedar un número positivo, y acá me dice que esto tiene que ser menor a cero, o igual. Y si pruebo con dos menos, tampoco, porque más por menos, menos, y menos por menos, más. Entonces, sí o sí, en este caso, tienen que intercalar. Por eso, el primer caso, hago con este paréntesis que me dé negativo, y este positivo. Y la segunda opción es que el primero sea positivo y el segundo negativo. Y ahí ya tengo las combinaciones que puedo hacer. Ujú. Ahora, ¿qué paso a hacer? Bueno, primero hago con la primera. Pero hice con la primera o con la segunda. No, hice con la segunda. Bueno, acá dice solución 1, pero en realidad uso la segunda. Probó el primero siendo positivo y el segundo siendo negativo. Entonces acá hace x menos x1 tiene que ser mayor o igual a 0. Porque acordé que esto tiene que ser positivo.
Y x menos x2 tiene que ser menor o igual a 0, porque tenía que ser negativo. Entonces resuelvo esta desigualdad, que es solo sumando o restando el opuesto de x1 y x2. Y bueno, me va a quedar acá. Por ejemplo, x es mayor o igual a x1 y x es menor o igual a x2. Y me tengo que fijar si respeta la condición que me dieron antes, porque antes me habían dicho acá que x1 tenía que ser menor a x2. Y acá me dice que x es mayor a x1 o igual y menor o igual a x2. Entonces se respeta, porque no sé cómo explicarlo. O sea, me está diciendo, o sea, x1 es lo mínimo que puede valer, porque acá me está diciendo que sí o sí tiene que ser mayor, o como mucho igual, y x2 es lo máximo que puede valer, porque me tiene que decir que tiene que ser menor o igual. Entonces yo sé que como x1 me está diciendo que tiene que ser el menor, o sea, el más chico como mucho, y x2 es el más grande como mucho, entonces ahí me está diciendo que sí se respeta. O sea, x1 es más chico que x2. Entonces el conjunto de solución es cerrado porque en los dos hay igual, entonces cerrado de x2. Y con la otra solución, que era el primero, que era tomando este paréntesis como negativo y este como positivo, entonces es lo mismo, pero con la desigualdad cambiada. Entonces acá me va a decir que x tiene que ser menor o como mucho igual a x1 y también tiene que ser mayor o como mucho igual a x2. ¿Qué pasa acá? Que pasó el caso inverso de acá arriba. O sea, acá en este caso x2 es más chico que x1. Y como eso no puede hacer, porque acá me habían dicho que sí o sí x1 tenía que ser menor a x2, entonces esto no tiene sentido. Por eso en este caso dice que la solución 2 es el conjunto así. Ujú. Y si les llega a dar algo, o sea, la solución final, porque acá hacen dos soluciones, es la unión de una con otra. Como en este caso, una dio un conjunto así, entonces la única que vamos a poner es esta. Pero si las dos le dan bien, tienen que hacer las dos. O sea, tienen que poner como la solución final las dos. Acá lo que muestra. Solución es igual a la unión entre solución 1 y solución 2. Pero como está vacío, entonces solo queda la 1. Y acá muestra gráficamente. x1 de un lado y x2 de otro. Acá no pone el 0 porque no saben, como nos dieron números, no sabemos si es mayor o menor, igual a 0, uno, otro, bueno. Lo único que sabemos es que x1 es más chico que x2. Y después está el otro caso, que es el de este lado, que acá hace lo mismo. O sea, nos dice de vuelta que la condición es que x1 sea más chico que x2, pero en este caso nos dan que a es menor a 0. O sea, el número que multiplica es negativo. Entonces, yo ya sé que a sí o sí es negativo. O sea, las posibilidades las combinaciones que yo voy a hacer es con a negativo. Y tengo que llegar a un número negativo de vuelta. Pero acá me dice que todo esto tiene que ser más chico que 0. Entonces de vuelta tengo que hacer combinaciones para llegar al final de la multiplicación a un número negativo. Entonces acá lo primero que hace es poner todo negativo. Entonces ahí multiplico. Menos por menos es más y más por menos es menos. Entonces este está bien. ¿Qué otra puede ser? Eh, Matías, dale. Ese día vimos. sí, menos por más y más por menos. O sea, Menos por más y más por menos. Menos. acá el primero menos, ¿no? Sí, El segundo, más, ajá, y el tercero, menos. pero no va. Menos por más, Menos por más, ¿cuánto es? más. No, No, no. Es menos por más y ajá. ahí más de vuelta.
Ahí está. Sería menos más más. Sí. Ahí está. No, sí, me confundí en la segunda. Pensé que daba menos, ¿no? Entonces, acá no sé cuál la nota la primera. X mayor. Acá hace, bueno, de vuelta hizo al revés. Acá la primera solución hace la que dijo Matías, tomando los paréntesis como positivo. Entonces, como toma como positivo, tienen que poner que es mayor a cero, los dos. Y bueno, resuelve. Y les dice que X va a ser mayor que menos uno y también va a ser mayor que X2. Como no les pone ni una otra condición, o sea, acá por ejemplo no pueden saber cuál es más chico y cuál es más grande, entonces toman como que sí se cumple la condición que nos habían dado, o sea, que X1 sea más chico que X2. Porque acá en realidad no se puede tomar, porque acá le está diciendo que X es más grande que X1, pero también es más grande que X2. Entonces la solución, ¿cómo escriben? Bueno, tomando la condición de que X2 es el más grande, entonces se parte de ese X2 a más infinito. Y como no hay un igual, es abierto en X2. Ujú. Y esa sería la primera. Después la segunda es esta que toma los paréntesis como negativos. Entonces lo mismo, solo que ahora la desigualdad es menor a cero. Resuelve de vuelta y les queda primero que X es más chico que X1 y también es más chico que X2. De vuelta no les da ni una condición extra de decir, bueno, cuál es más chico, porque acá le está diciendo que es lo mismo, que los es más chico que ambos. Entonces, de vuelta toman el más chico en este caso. Más chico es X1, bueno, entonces viene de menos infinito a X1. Y como no tiene igual, va a ser abierto en X1. Y esa es la solución 2. Y bueno, después la solución final era la unión de la solución 1 y 2. Entonces le va a quedar acá esta. El intervalo, primero, el negativo el más chico, el de menos infinito a X1, unido al de X2 a más infinito. Y acá, por ejemplo, muestra que esa es una forma de expresar y otra es diciendo, porque como acá le está dando los infinitos, pueden poner todos los reales y excluir el intervalo este que hay acá, entre medio de estos dos. Porque como es abierto, entonces acá ponen cerrado. Porque como en la solución no se incluye X1, ni X2, ni los números que hay entre medio de esos dos. Por eso acá dice que la solución son todos los reales menos intervalo cerrado entre X1 y X2. Pero bueno, para no confundirse mucho, Uh, yo le digo que mejor este. Ujú. Lo que le den de los dos y listo. Claro. Y bueno, gráficamente es toda la línea viniendo hasta X1, le ponen donde quieran, y dejan un espacio en blanco, X2, en los dos abiertos, porque acuérdense que no tenía igual, y hasta más infinito. Y listo. Son las dos formas, los dos casos que le pueden dar. Ujú. No sé qué es, tarea. Bueno. Y por último, el valor absoluto. Acá, esto no sé si le van a preguntar teóricamente, pero acá lo que dice es que ustedes tienen un número entre barras, que es el valor absoluto, y puede pasar dos cosas. Si el número es mayor o igual a cero, como mucho, como lo más chico, el número va a quedar como está. O sea, si es cero, el valor absoluto va a ser cero. Si es 4, el valor absoluto va a ser 4. Ujú. Pero si el número que está entre esos palitos es menor a cero, o sea, es negativo, va a tener que usar esta fórmula. O sea, menos el número que tengan. Que como siempre va a ser negativo, por eso digo que esto es más para confundir porque es más fácil decir, bueno, el valor absoluto de todo número va a dar un número positivo, siempre. Porque aunque sea si es negativo, va a cambiar signo. Y si es Cada positivo. positivo, va a quedar positivo. Por Ujú. eso. Pero si le pregunto teóricamente eso, entonces,
si el número que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a 0, el valor absoluto va a ser el mismo número. Si ese número es menor a 0, la fórmula que se va a usar es menos el número que haya. Por eso va a quedar positivo de vuelta. Y acá explica, bueno, por ejemplo, el valor absoluto del número menos 7, como es menos, vamos a tener que usar esta fórmula, que es menos. Entonces, menos 7 equivale a 7. Y si yo digo el valor absoluto de 4, como es positivo, uso esta fórmula, que no es una fórmula porque me dice que queda el mismo número. Entonces, 4, el valor absoluto de 4 es 4. Y listo. Acá muestra. ¿Cómo podemos notar el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual? Bueno, sí. O sea, el valor absoluto de un número siempre va a ser un número positivo, mayor o igual a 0. Y acá hay unas propiedades que esto me habían pedido en el examen, capaz les piden, que es que le piden una propiedad del valor absoluto. Por ejemplo, acá una es el valor absoluto de un número va a ser igual al valor absoluto de su opuesto. Siempre. Que es la más fácil de explicar. O sea, si le piden una propiedad, ustedes dicen, bueno, el valor absoluto de un número real es el mismo que el valor absoluto de su opuesto. Porque como si yo digo el valor absoluto de 5, el opuesto de 5 es menos 5. El valor absoluto de 5 es 5 y el de menos 5 también es 5. Entonces siempre se va a respetar. Después acá hay otra que dice que el negativo de un valor absoluto es más chico o igual a ese número y ese número es más chico o igual al valor absoluto del subnegativo. No sé, es medio lío, tomado para confundir con otra cosa. Pero claro, esto es distinto, o sea, esto no se confunda. Si está adentro, el negativo es una cosa, pero si el negativo está fuera del valor absoluto, ahí ya cambia. Porque acá lo de adentro, cuando salga afuera, o sea, cuando sale de las barritas, va a quedar negativo, por el negativo que está afuera. Pero si está adentro, se va a convertir a positivo. Básicamente. Ujú. Y acá dice que si A es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto de A va a ser menor o igual a A. Sí, solo sí, el menos A es menor o igual, bueno. Ni yo entiendo esto, así que no se confundan mucho. Y acá, esto creo que era una actividad nomás. Por tricotomía, se hace la demostración de cada situación. Claro, acá era para mostrar en cada caso qué se hace. Si X es más chico que 0, ¿qué pasa? El valor absoluto de X va a ser igual a menos X. Porque como este es negativo, para que ese número sea positivo tengo que ponerle un menos aparte. Porque X ya es negativo, entonces menos X. Y acá dice, si X menor que 0, su opuesto es mayor que 0. Por lógica. Entonces, como X era menor a 0, menos X tiene que ser mayor a 0. Y entonces, el valor absoluto de menos X, que era mayor a 0, va a ser lo mismo que menos X. Porque estoy hablando de un número positivo. Ujú. Y por lo tanto, el valor absoluto del X, que era negativo, porque X me tomaba como negativo, va a ser igual al valor absoluto de menos X, que es la propiedad que está acá arriba. Que el valor absoluto de un Mm, número es igual al valor absoluto de su opuesto. Queda demostrado. Acá es básicamente para demostrar las propiedades que existen. Bueno, eso nomás. Y ahí termina la unidad 3. Bien. Qué calidad se pone muy. ¿Cuánto tardado, Ricardo? Aguanta. Te aguanto. 15 minutos.